Aishapan Giru fuera. Hola familia Pieva, hermanos y amigos que se están conectando con nosotros. Hoy estamos terminando un mes en donde se han celebrado varias cosas. Este mes comenzó la primavera, celebramos la juventud, también es el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Y también este mes reconocemos y nos acordamos de los pastores de nuestras iglesias y queremos tener un culto en donde reconocemos y oramos por nuestros pastores y por los miembros. Vamos a pasar en esta mañana un tiempo en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 16, en donde vamos a encontrar algunas verdades que el apóstol Pablo nos dice sobre la clase de miembros y líderes que Dios quiere. Quiero dejarles con un versículo de Hebreos capítulo 13 que nos habla de nuestros pastores para luego tener un tiempo de alabanza y un tiempo de oración. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Que Dios les bendiga. Les invitamos a todos a compartir este tiempo de alabanza a nuestro Señor.
pida a Dios que lo bendiga siempre. Dice en 1 de Pedro 5:2: apacentad la grey que el Señor les ha encomendado y háganlo con alegría, no buscando el beneficio personal, sino siempre deseosos de agradar a nuestro Señor. Y damos gracias a Dios por sus vidas y les honramos. Como parte del Ministerio Juvenil, quiero decirles que estamos muy agradecidos por sus vidas, por enseñarnos la palabra, por cuidar nuestra vida espiritual, por mostrarnos un ejemplo como Cristo. Y esperamos en el Señor que los pastores de la Pieva sigan creciendo en su caminar con Dios, sigan cuidando y pastoreando a la grey que les ha sido encomendada con amor, con paciencia, con amabilidad, con perdón y con gracia que Dios les ha dado. Les bendecimos y les amamos muchísimo. Las montañas salvan, así fluye
Pastor Tito Santa Cruz y cada uno de los pastores que me estuvieran escuchando en este momento muy especial. Muchas felicidades en este día en el cual quisiera dedicarlos estos pasajes bíblicos de Colosenses 3:23 y 24, que dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ciertamente la recompensa solamente los puede dar el Señor Jesús, y no solamente a cada uno de los pastores, sino a cada miembro que dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y un abrazo de parte de Paulito, Jaycee, Mami y el mío propio. Queremos pasar tiempo en este día en la palabra de Dios hablando sobre los miembros que Dios quiere que tengan las iglesias, y también queremos reconocer el trabajo que hacen los pastores que Dios envía a las iglesias. Debemos como miembros estar agradecidos a Dios por los pastores que Él envía a las iglesias para el extendimiento del reino de los cielos. Y sabemos que la gran comisión ahí en Mateo 28, capítulo 18, dice donde Jesús manda para ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y muchas veces como miembros, como iglesia, dejamos que ese trabajo sea hecho exclusivamente por los pastores de la iglesia, pero los miembros que Dios quiere son los miembros que apoyan a los pastores, que cooperan con los pastores, que ayudan a los pastores y que participan con los pastores en el trabajo de la gran comisión. Entonces queremos hablar hoy sobre los miembros que Dios quiere para apoyar el trabajo del pastor de las iglesias o de los pastores de las iglesias, y así poder cumplir con la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos. Y les invito a que tomen sus Biblias y abran en el libro de 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 18. Una carta del apóstol Pablo, unos versículos que el apóstol Pablo escribe, y vamos a ver qué podemos encontrar en relación a los miembros que Dios quiere que las iglesias tengan. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 16, comenzando con el versículo 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos, Señor, que en este momento tú abras los ojos de nuestros corazones, los ojos de nuestra mente y de nuestro espíritu para recibir este mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté obrando en cada hogar que se está conectando con nosotros en este día, y que tú, Señor, visites cada hogar, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los miembros que Dios quiere. Y para tener una idea sobre las palabras del apóstol Pablo, tenemos que entender un poquito la situación de la iglesia de Corinto, la iglesia cristiana de Corinto. Pablo, el apóstol Pablo, estaba preocupado por esta iglesia en Corinto. Es una iglesia que tenía muchas dificultades,
muchos problemas, había algunas personas en esa iglesia, algunos miembros en esa iglesia que tenían la actitud incorrecta hacia la iglesia, hacia la palabra de Dios, hacia la obra de Dios, y estaban causando divisiones, estaban causando problemas. Entonces Pablo estaba preocupado por la iglesia en Corinto. Él entendía que la iglesia de Corinto, así como todas las iglesias en esa época y así también como todas las iglesias hoy en día, están siendo acechados por el enemigo. Y notemos en el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo da algunas instrucciones a los miembros de la iglesia de Corinto. Y si nos fijamos, son más que instrucciones, son mandatos. Dice el versículo 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 mandatos, 5 instrucciones. Y si nos fijamos en los primeros verbos, velad y estad firmes, son verbos imperativos similares a la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos: id por todo el mundo. El apóstol Pablo dice: velad, estad firmes. Y sabemos que los verbos imperativos son verbos que no dan opción si se puede hacer o no se puede hacer. Son mandatos que uno tiene que hacer. O sea que Pablo le está diciendo, no es opcional si quieren velar o no velar, si quieren estar firmes o no estar firmes. No son opciones. El cristiano tiene que estar alerta espiritualmente contra las acechanzas, contra los ataques del enemigo. Y si nos fijamos en este mensaje, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, son similares o son lo que diría un general a sus soldados antes de una batalla. Y entendemos que la batalla que tenemos nosotros con el enemigo es una guerra espiritual. Estuvimos escuchando el mensaje del pastor Livio la semana pasada. Nos estaba hablando de la armadura de Dios y la guerra espiritual que tenemos con el enemigo, la guerra espiritual que tenemos en nuestro día a día. Y nosotros como cristianos tenemos que ser como soldados de Jesús y estar alertas, estar espiritualmente alertas. Y 4 cosas manda el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y también nos mandan a nosotros. La primera cosa que manda es velar. La palabra velar significa estar alertas, estar concentrados, estar atentos. Frecuentemente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra velar se utiliza en relación a la segunda venida de Jesús. Varias veces en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad, porque no sabéis la hora en que vendrá el Señor, en que vendré otra vez a ustedes. También la palabra velar se usa en relación a la oración. Jesús otra vez dice a sus discípulos en el libro de Marcos y en otros pasajes: velad y orad. Entonces, como cristianos tenemos que estar alertas, atentos, concentrados contra los ataques, las tentaciones del enemigo. El segundo mandato, la segunda instrucción que el apóstol Pablo nos da es estar firmes en la fe. ¿Qué significa estar firmes en la fe? Significa estar firmes en el evangelio, estar firmes en nuestra fe en Jesucristo. El mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es: Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados, para que todos nosotros, los que le confesemos y aceptemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tengamos vida eterna con Dios. Eso es en esencia el mensaje del evangelio. Y tanto en la época del apóstol Pablo como en nuestra época hoy día, hay personas
que quieren desviarnos de ese mensaje del Evangelio. Hay personas que dicen, no, Jesús no es el único camino. Aceptar al Señor Jesucristo no es el único camino. Y sabemos que Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero había gente en esta iglesia en Corinto y hay gente hoy en día que quieren distorsionar esa verdad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que velar, tenemos que estar firmes en la fe, listos para defender la fe, listos para decir, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él, sino creer, sino por la fe en Jesucristo. Tenemos como cristianos, tenemos que estar listos para defender eso. La tercera instrucción que da el apóstol Pablo, portaos varonilmente. Otras traducciones de este pasaje dicen que pórtense maduramente, sean espiritualmente maduros. La idea es que en esta iglesia de Corinto había muchos miembros o algunos miembros que no eran espiritualmente maduros. Nosotros que somos padres sabemos que un bebé, un recién nacido, el alimento es la leche materna. Y después, a medida que va creciendo, el niño empieza a comer más cosas. Y la vida espiritual es similar. En los primeros capítulos del libro de Corintios, Pablo les dice a los corintios que al inicio él les dio de beber leche espiritual. Pero ¿qué pasó? Muchos miembros no progresaron de esa leche espiritual. Se quedaron en una inmadurez espiritual. Y eso estaba causando problemas en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo dice, pórtense varonilmente. Sean maduros. No estén causando divisiones con actitudes inmaduras. No caigan en tentaciones infantilmente. Pórtense como gente grande. La cuarta instrucción que da el apóstol Pablo es que se esfuercen, esforzados. La vida del cristiano no es fácil. Vivimos en un mundo caído. Estos corintios vivían no solamente en un mundo difícil, en una ciudad difícil. La ciudad de Corinto era una ciudad muy conocida por sus creencias paganas, por falsos maestros que hablaban de filosofías raras, distorsionaban el mensaje del Evangelio. No era fácil. Pero el cristiano debe esforzarse, el cristiano debe sobresalir en medio de este mundo caído, en medio de este mundo difícil. ¿Cómo hace eso el cristiano? Caminando diariamente con Jesús, utilizando la armadura de Dios, con la oración y poniendo su fe en Jesús. El quinto mandato, la quinta instrucción, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Un gran énfasis del libro de 1 Corintios es el amor. Uno de los capítulos más conocidos de 1 Corintios es el capítulo 13, en donde Pablo habla de cómo debe ser el amor del cristiano. Donde Pablo habla cómo realmente debemos demostrar el amor a los demás. Y esta iglesia en Corinto, algunos miembros no estaban demostrando amor a los demás. Recuerden, habían varios
que se quedaron en un estado de inmadurez espiritual. Y Pablo les recuerda que todo lo que ellos hacen debe ser con amor, tiene que ser con la actitud correcta. Si no tenemos amor en las cosas que hacemos, como Pablo escribe en el capítulo 13, si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, el último mandamiento de los 5, el último mandato de Pablo: todas las cosas debemos hacerlos con amor. Y luego en el versículo 15, Pablo habla de unas personas de la iglesia de Corinto. Dice el versículo 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo aquí menciona 3 personas de la iglesia de Corinto. Y realmente la única persona de la cual tenemos una información precisa sobre quién era es Estéfanas. Estéfanas, nos dice aquí, fue uno de los primeros cristianos de esa región de Acaya, quizás uno de los primeros miembros y uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana de Corinto. Y él era conocido por su carácter cristiano. Él era una persona madura espiritualmente. Y era conocido por su carácter cristiano, era conocido por su integridad. Y lo más importante era que él también era conocido por su servicio a los santos. Servicio y dedicación a los santos, a los cristianos, a otras personas quizás en esa iglesia, en esa ciudad, en esa región que estaban trabajando en la extensión del evangelio. Entonces, una persona que era conocida por su carácter cristiano, por su dedicación. Había miembros en esa iglesia de Corinto que sí tenían problemas, pero también había gente como Estéfanas, como Fortunato y como Acaico, que eran buenos líderes. Eran gente que se dedicaban a la obra. Recuerden, estamos hablando sobre los miembros de una iglesia que Dios quiere. Y estas 3 personas ejemplifican la clase de miembro que Dios quiere, por su integridad, por su dedicación, por su servicio. Y nos dice el versículo 17 que el apóstol Pablo se regocijó mucho con la venida de estas 3 personas, de estos 3 hermanos. El apóstol Pablo en este tiempo estaba en otra ciudad, en la ciudad de Éfeso, y seguramente él escuchaba de los problemas que estaba atravesando la iglesia cristiana de Corinto. Seguramente le pesaba eso. Él, como uno de los fundadores de esa iglesia en Corinto, seguro le pesaba en su corazón escuchar todos los problemas que tenía esa iglesia, y quizás la información que él tenía no era la información precisa. Así como hoy en día los problemas tienden a agrandarse, quizás los problemas que el apóstol Pablo escuchó sobre la iglesia de Corinto no eran realmente la información precisa. Y nos cuenta el apóstol Pablo en este pasaje que estas 3 personas, cuando vinieron, le alegraron. Quizás estas 3 personas le transmitieron la información precisa de lo que realmente estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Quizás estas personas le estaban diciendo: sí, hay problemas, pero no es como la gente te está diciendo. Y estas 3 personas, una de las razones que habían ido al apóstol Pablo era para buscar la ayuda del apóstol Pablo para tratar de resolver los problemas de la iglesia en Corinto. Y a pesar de que venían con
preguntas, con situaciones difíciles, con problemas de iglesia que a veces un pastor o un líder realmente no quiere escuchar, la visita de ellos fue de bendición para el apóstol Pablo. ¿Por qué decimos que fue una bendición? Versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Refrescaron el espíritu del apóstol Pablo. Alegraron su espíritu. De repente cuando vemos a hermanos que no hemos visto o con quien no hemos conversado mucho tiempo, da gusto conversar con ellos y escuchar noticias. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Se reencontró con 3 líderes, con 3 miembros de la iglesia de Corinto, 3 líderes de esa iglesia, pero 3 hermanos y amigos en Cristo. Y ellos fueron de bendición para el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso para nosotros, los miembros, hoy en día? Nosotros como miembros deberíamos agradecer a Dios por los pastores que tenemos, por las personas que están haciendo la obra y extendiendo el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, quizás en nuestro país. Pero el pastor no puede hacer ese trabajo solo. El pastor necesita de gente que le apoye, participe con él, que coopere con él. Recordamos el pasaje de Hechos capítulo 6, en donde la iglesia cristiana de Jerusalén estaba creciendo y creciendo, y los 12 apóstoles estaban haciendo todo lo que ellos podían hacer, enseñando las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, orando, sirviendo a los hermanos en esa iglesia, también administrando los recursos de esa iglesia, y de repente la iglesia se volvió tan grande que ya no pudieron más solos. Y entonces los apóstoles le hablan a la iglesia cristiana en Jerusalén y le dicen: seleccionen 7 personas para que nos ayuden en el trabajo de la obra, que se encarguen de administrar los recursos de la iglesia. Y los apóstoles dijeron: para que nosotros podamos dedicarnos a la enseñanza de la palabra de Dios y a la oración. Y así comenzaron los 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué clase de miembros Dios quiere para su iglesia hoy? Vamos a hablar de algunos puntos. En primer lugar, quiere miembros que estén velando, miembros que estén alertas. No solamente alertas a las acechanzas o a los ataques y las tentaciones del enemigo, sino también alerta a dónde pueden trabajar para extender la obra de Dios. ¿Qué necesidades hay? Que sean miembros como Estéfanas, como Fortunato, como Acaico, que veían una necesidad y actuaban, suplían esa necesidad, quizás sin que alguien le pida. Esa es la clase de miembro que Dios quiere hoy. Gente que vea necesidades y actúe. También Dios quiere miembros que oren por la iglesia, que oren por la extensión de la obra, pero que también oren por sus pastores. A veces nos olvidamos que los pastores tienen las mismas dificultades que nosotros los miembros.
Los pastores tienen las mismas tentaciones, los mismos problemas, los mismos ataques, las mismas situaciones. Y de repente cuando vamos a los pastores, solamente les compartimos nuestros problemas. Muchas veces no compartimos nuestras bendiciones con los pastores. Y debemos compartir nuestras bendiciones con los pastores porque es de bendición para los pastores. Refresca el espíritu del pastor, así como esta visita de estas 3 personas refrescaron al apóstol Pablo. Y Dios se glorifica a través de esa bendición. Y por último, los miembros que Dios quiere. Gente que esté dispuesta a servir. Con sus recursos, con sus dones, con sus talentos. Y apoyar y cooperar con el pastor o con los pastores de las iglesias y así extender el reino de Dios y así poder cumplir con la gran comisión que Jesús encomendó a sus discípulos, pero que también nos encomienda a nosotros hoy. Yo te invito que en este momento tú hagas una decisión ahí en el lugar donde tú estás. Que tú tomes una decisión para estar atento a lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Para que estés alerta a la obra de Dios en tu iglesia, en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa. Y que estés concentrado en Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Quiero también que tomes una decisión para orar por la obra. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos explica la armadura de Dios. Pero al final, él también dice que debemos hacer énfasis en la oración luego de tomar la armadura de Dios. La oración es lo que hace que los ataques, las tentaciones del enemigo se descompongan, que no sean efectivos. Eso es lo que hace la oración. Y por último te invito, te animo a que decidas apoyar a los pastores de tu iglesia. Quizás con un mensaje, quizás con una llamada, quizás participando en la obra de Dios con tu pastor. Y así poder cumplir con la gran comisión que Jesús nos dio. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos presentarnos delante de ti una vez más, agradeciéndote, Dios, por estas palabras que el apóstol Pablo nos escribió. Entendemos, Señor, la clase de miembro de iglesia que tú quieres. Y queremos pedirte perdón, Señor, por las veces en que no hemos tenido la actitud correcta, no hemos apoyado tu obra. Quizás tuvimos un momento de inmadurez espiritual. Y te agradecemos, Señor, por tu perdón. Y oro, Dios, que tú estés obrando en cada lugar que se está conectando con nosotros.
puede ser en una casa, puede ser en un patio, puede ser en un auto, puede ser en una oficina, sea el lugar que fuere, que tú estés obrando y tocando corazones. Oramos, Señor, por cada hogar. Te alabamos y te agradecemos por los pastores de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por los pastores que has enviado a tu iglesia. Gracias por el ejemplo de enseñanza, el ejemplo de servicio y el testimonio que han tenido para con nosotros. Y te agradecemos también, Señor, por los pastores que has enviado para trabajar en las obras misioneras de extensión que tenemos. Te pedimos también tu bendición sobre ellos. Te pedimos, Señor, por todos los pastores de nuestro país y de todas las iglesias, que tú, Señor, les visites, les animes, les fortalezcas, Señor. Y ayúdanos, Señor, como miembros, para apoyarles, para animarles y participar con ellos de la extensión de tu reino aquí en la tierra. Porque te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos que viven en tu reino, tristes hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar, gozo, luz y bienestar.
participar en este culto con nosotros. Hemos escuchado la palabra de Dios, le hemos alabado y Dios mediante espero que hayan hecho un compromiso el día de hoy para servir a Dios en la dirección del reino de los cielos y apoyar a nuestros pastores. El próximo mes, por la gracia de Dios, nuestra iglesia cumple 100 años y queremos compartir las actividades que vamos a hacer a través de las redes sociales de la iglesia, así que les pedimos que estén atentos a las redes sociales de la iglesia para que puedan interiorizarse sobre las actividades que vamos a tener en conmemoración del aniversario número 100 de la tierra. Dios les bendiga.